¿Cómo están? Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos toca continuar nuestro trabajo, así que vamos a iniciar esta sesión señalando que vamos a hablar sobre las válvulas de cierre del sistema competencial. ¿Qué es esto? No se preocupen. Hasta ahora hemos visto los tipos de competencia, la distribución competencial, ¿no? Sus características, hemos visto que tenemos un montón de competencias, solamente competencias exclusivas hay 140 en la Constitución, sin contar aquellas que están asignadas mediante ley, marco de autonomía, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diversidad también de competencias y es necesario contar con algunas reglas del juego en relación a la aplicación justamente del sistema competencial. Entonces, no se preocupen, ahora vamos a ver las válvulas de cierre del sistema competencial. En principio, tomo esto de las válvulas de cierre como una analogía. Ustedes saben que las válvulas de cierre son esos aparatos mecánicos que ayudan a regular la presión de líquidos o gases, ¿no es cierto? Pueden obstruir, abrir o regular un poco, pues, el paso de estos líquidos. De igual manera, pues la cuestión de las competencias no son fáciles, ¿no? Necesitan algunas bases, reglas sobre las cuales pues establecer la relación, la presión, ¿no es cierto?, la apertura, el cierre, ¿no?, del ejercicio competencial. Entonces, he preparado justamente en estas diapositivas esta idea de las válvulas de cierre del sistema competencial. Bien, vamos a empezar con la cláusula residual. Sí, ya la conocen. Ustedes saben que la cláusula residual nos dice en palabras sencillas que aquellas competencias que no están en la lista de la Constitución, pues no se preocupen, si no están enlistadas, son asignadas por medio de la ley marco de autonomías o mediante ley, pero definitivamente una ley que sea emitida por el órgano legislativo del nivel central del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la cláusula residual se convierte en una válvula de cierre del sistema competencial. ¿Por qué? Justamente porque ayuda a establecer, a asignar la competencia de forma secundaria. En segundo lugar, nos aclara la cláusula de esta válvula de cierre de que este tipo de asignación competencial secundaria es una tarea del nivel central del Estado y no así de las autonomías. Las autonomías, como regla de juego, no se pueden asignar a sí mismo competencias. Entonces, es el nivel central la única que tiene esa atribución de asignar las competencias a los niveles autonómicos, sobre todo de aquellas competencias que no están señaladas en la Constitución Política del Estado. Recordemos, hablamos justamente de una jurisprudencia constitucional que está establecida en la Declaración Constitucional Plurinacional 008/2013, que nos dice, bueno, si bien el nivel central tiene esa atribución de asignar competencias, pues tiene que aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, no puede quedarse con esa atribución, sino que de manera pronta e inmediata tiene que establecer la ley para asignar esas competencias y en virtud al principio de subsidiariedad, pues asignarlas al gobierno más cercano a la población. Y esto es una cuestión importante porque nos va a permitir a nosotros como gobiernos autónomos, sean alcaldes o gobernadores, saber exigir al nivel central sobre competencias que son justamente aquellas que no están en la Constitución y que de pronto son una necesidad, pues él tiene la obligación, el nivel central, de distribuir estas competencias, asignarlas y distribuirlas conforme se ha hecho justamente en relación a la gestión de riesgos, que es una competencia que no está enlistada en la Constitución, pero que ha sido asignada como corresponde, como competencia residual, en el artículo 100 de nuestra Ley Marco de Autonomía, que vuelvo a repetir, es un ejemplo justamente muy claro para darnos a entender esta situación, ¿no es cierto? Bien, ahora otra de las válvulas de cierre tiene que ver con la norma supletoria. ¿Se acuerdan que la norma supletoria es justamente esta atribución que tiene el nivel central de que su ordenamiento jurídico se aplica de manera supletoria cuando exista ausencia o nivel autonómico no haya legislado sobre esa competencia exclusiva? Es decir, yo como nivel central puedo emitir normas supletorias a efectos de que, bueno, la competencia se cumpla, ¿no? Si la autonomía no está
ejerciendo esa competencia, no está legislando, pues lo que se hace es aplicarse la norma supletoria. No se olviden que en todo momento el objetivo es que la competencia sea cumplida. No puede la población no tener ese servicio o esa actividad por falta de una norma. Entonces, lo que se hace es aplicar la supletoriedad, donde nos dice que de manera supletoria las normas del nivel central serán justamente las que se apliquen ante la ausencia de las normas autonómicas. Ojo, que ya la propia Ley Marco de Autonomía en su artículo 11 nos ha señalado que aquellos municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado y la presente ley, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma supletoria con la que se rigen. Un ejemplo claro de esto es la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, que se va a constituir justamente en sus primeros artículos en la norma supletoria por excelencia ante la falta de norma de las autonomías, ¿no? En todo caso, cuando una autonomía municipal ya elabore, apruebe en referéndum su carta orgánica, pues ante la norma que está, digamos, la del nivel central, la norma supletoria y la norma autonómica, ¿no?, en la carta orgánica, pues tiene prevalencia la que está establecida en la carta orgánica frente a la norma supletoria, porque definitivamente la norma supletoria, como su nombre lo dice, se aplica solamente ante la ausencia de norma y de forma supletoria. Otra relacionada con esto tiene que ver con el principio de prevalencia, que lo vamos a ver también vinculado al principio de competencia que está más adelante. ¿Esto qué significa? Básicamente que en nuestra relación entre el nivel central y las autonomías, en relación a la producción normativa, vamos a comprender que tiene prevalencia las normas autonómicas respecto a sus competencias exclusivas. Es decir, si yo como municipio de La Paz tengo establecido un catálogo de competencias exclusivas en el artículo 302 y emito leyes, legislo, reglamento y ejecuto en función de ese catálogo de asignación primaria que está en la Constitución, pues entonces mis normas tienen prevalencia, por ejemplo, frente a una norma nacional o departamental que de alguna manera pues trate sobre el mismo aspecto, ¿no? Entonces, sobre la misma materia. Entonces, necesitamos entender la prevalencia como eso. También el artículo 60 de nuestra Constitución nos ha aclarado respecto también a la relación interna entre normas de un mismo sistema autonómico. Por ejemplo, en nuestra Constitución, en el 410, parágrafo segundo, numeral 3, hace una sola, digamos, tipificación de normas y nos damos cuenta, por ejemplo, que la Carta Orgánica y el Estatuto Autonómico tienen prevalencia sobre el resto de legislación autonómica, departamental y municipal, y este es justamente un aspecto que caracteriza también al principio de prevalencia. No de jerarquía, sino de prevalencia, porque ya la jerarquía normativa está establecida en el 410 y sabemos que no existe jerarquía entre leyes departamentales, nacionales, municipales, estatutos, cartas orgánicas. Pero sí, por ejemplo, existe prevalencia en relación a los estatutos y cartas orgánicas con relación a la legislación autonómica y también prevalencia con relación a la competencia. Como hemos visto, aquí adelante vamos a ver un poco este tema del principio de jerarquía y competencia que ustedes ya lo conocen. Otro aspecto esencial que es nuevo para ustedes tiene que ver con la reserva de ley que está establecida en el artículo 71 de nuestra Ley Marco de Autonomía. ¿Qué nos dice esta válvula de cierre? Que todos los mandatos a ley que están incorporados en el texto constitucional, ustedes saben que en todo el texto constitucional siempre tenemos mandatos a ley, ¿no? Aspectos que la propia Constitución señala que deben ser desarrolladas en una ley. Entonces, que no aclara en ninguna de estos mandatos a ley qué órgano, qué nivel autonómico se va a encargar de justamente desarrollar este mandato, ¿no? Entonces, en este sentido, la Ley Marco de Autonomía ha establecido que todo mandato a ley, incluido en el texto constitucional, que no determine de manera expresa la entidad territorial que se hará cargo de legislar, implica que este ejercicio se dará dentro de lo que sería la exclusividad nacional, salvo en los casos de competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma donde corresponda su respectiva legislación. Si ese mandato a ley que está en la Constitución no está establecido en ninguna de las competencias del catálogo competencial del 300 al 304,
pues corresponde como competencia exclusiva del nivel central del Estado. ¿Esto qué significa? Que en todos esos mandatos a ley será el nivel central del Estado quien va a legislar sobre ese mandato a ley. Entonces se entiende, se presume la reserva de ley a favor del nivel central del Estado, salvo que el propio mandato a ley pues defina si hay alguna entidad territorial que se va a hacer cargo o definitivamente esté dentro de las competencias exclusivas de ese nivel de gobierno, ¿no? Entonces eso nos queda bastante claro. Finalmente, otra válvula de cierre tiene que ver con los dos principios que nos van a ayudar a establecer los conflictos entre normas, ¿no? Y las antinomias que puedan surgir en el sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Desde el primer año hemos aprendido que no es cierto que uno de los principios básicos para ver el tema de la relación entre normas es el principio de jerarquía. Lo hemos visto con el texto de Horacio Andaluz de manera muy amplia de cómo funciona justamente estos sistemas de fuentes, de donde una norma superior da validez a una norma inferior. De la misma manera, pues en nuestra Constitución, en el 410, se encuentra establecida este principio de jerarquía, ¿no? Pero lo que es nuevo, digamos, en nuestra Constitución tiene que ver con el principio de competencia. Es decir, que la forma en que se puede resolver las antinomias, conflictos normativos, tiene que ver con el principio de competencia. Es decir, si esa entidad territorial tiene la competencia exclusiva sobre esa materia, entonces no tendría por lealtad institucional los otros niveles, pues ejercer esa competencia que es exclusiva de un nivel de gobierno. El nivel central no puede legislar sobre cuestiones que son de competencia exclusiva del nivel municipal. Esto es muy evidente y también genera muchos conflictos entre normas. Entonces lo que tenemos que hacer entre una ley del nivel central y una ley autonómica que está regulando su propia competencia exclusiva, pues aplicar con preferencia la norma autonómica frente a la ley nacional tratándose de competencias exclusivas, y lo mismo a la inversa, que si digamos la Constitución establece como una competencia exclusiva del nivel central del Estado establecer la política general de salud, pero de pronto encontramos una norma autonómica que también establece una política general de salud o una política de salud en el tema de su región, pues se debe siempre priorizar y ante todo la política general de salud del nivel central, porque esta es la que tiene la competencia exclusiva en respecto a la cuestión de la política general de salud y educación, ¿no? Este es un tema muy esencial. Y una última cuestión que me parece importante es que cualquier situación de conflictos competenciales que se puedan dar en virtud del artículo 202 de nuestra Constitución son resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la instancia que justamente en el control competencial que ejerce, pues va a resolver estos conflictos, no sin antes agotar la primera vía, que es la de la coordinación, la conciliación, mediante estos mecanismos de coordinación que establece la Ley Marco de Autonomías, entre ellas, por ejemplo, el Servicio Estatal de Autonomías, que también en la vía conciliatoria, ¿no?, puede resolver estos conflictos que puedan existir entre entidades territoriales autónomas. Como se han debido dar cuenta en sus trabajos, el tema de la cuestión competencial no es un tema menor, es un tema esencial, nos permite saber sobre qué, en las distintas materias que nos interesan como ciudadanía, qué atribuciones o qué funciones tienen cada nivel de autonómico, y pero también saber qué tipo de competencia y qué, según el tipo de competencia, qué facultades ejercen, ¿no? Entonces es importante conocer este aspecto, manejarlo aquí en la mano, para que en el futuro, cuando tengamos que pues ejercer nuestra profesión, sepamos exactamente ante quién se debe acudir y qué facultades tiene esa autoridad en la materia que me interesa trabajar. Nosotros que somos defensores de los derechos, sobre todo sabemos que muchos derechos están vinculados con esta atribución de hacer del Estado en distintos ámbitos como la educación, la salud, los servicios básicos, entre otros, que son tan necesarios. Entonces, en este sentido, pues me alegra mucho que ahorita estén trabajando justamente en llenar el cuadro de alcances competenciales, siempre empezando por el ejemplo que tienen. Cualquier ley municipal, cualquier norma del nivel central tiene que estar regido en el marco de una competencia
y por lo tanto, en ese sentido, debemos saber identificar qué competencia es, dónde está asignada, si es una asignación primaria o secundaria, y en función del tipo de competencia, pues establecer qué facultades tiene ese nivel de gobierno. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido una exposición clara y pues vamos a continuar nuestra siguiente sesión para atender sus dudas y preocupaciones. La bibliografía está acá, pero también en la diapositiva encuentran las referencias normativas que corresponden. Les agradezco mucho su atención.